Hola chicos, vamos a continuar con el estudio del tema 10 de la guía, que trata sobre ecuaciones trigonométricas. Una ecuación trigonométrica es una relación de igualdad que contiene expresiones trigonométricas y que es válida únicamente para ciertos valores de los ángulos. En una ecuación trigonométrica la incógnita es el ángulo y por tanto resolver una ecuación de este tipo es hallar el valor o los valores, si existen, del ángulo para los cuales se satisface la ecuación. Los procedimientos para resolver ecuaciones trigonométricas son similares a los empleados para resolver ecuaciones algebraicas. La diferencia principal radica en que las ecuaciones trigonométricas se resuelven para las funciones seno, coseno de x, tangente de x, etc. Y de estas se determinan los valores de x, o sea, de los ángulos. Para resolver ecuaciones trigonométricas podemos seguir los siguientes pasos. 1. Expresar todas las funciones que intervienen en términos de una sola función. 2. Utilizar las identidades trigonométricas para lograr lo anterior. 3. Factorizar siempre que sea posible. 4. Recordar que si a por b es igual a 0, entonces se debe resolver para a igual a 0 y b igual a 0, teniendo en cuenta que a es una expresión trigonométrica y b es la otra. 5. Resolver la parte trigonométrica que consiste en hallar los valores del ángulo que satisfacen la ecuación en el intervalo dado o con las condiciones que nos hayan dado. Miremos algunos ejemplos, en este caso los ejemplos pares del taller 10, pero antes recordemos, tenemos aquí a la izquierda, recordemos las 8 identidades básicas. Recordemos además que tenemos 3 triangulitos muy importantes que nos dan todos los valores de las funciones para 30, 60, 37, 53 y 45 grados, que son estos dos. Para ángulos especiales, por ejemplo, para ángulos 0, 90, 180, 270 y 360, que equivalen a 0 radianes, pi medios radianes, pi radianes, 3 pi medios y 2 pi. Podemos utilizar o esta tablita o simplemente el círculo trigonométrico, que es, a mi modo de ver, mucho más sencillo. Entonces dice, resolver las ecuaciones para todos los valores de x no negativos entre 0 y 360. Esta es la condición que me están dando, que debo dar todos los ángulos posibles desde 0 hasta 360. Además me dicen graficar las soluciones y comprobar. El primer ejemplo dice cosecante cuadrado de x menos cotangente de x es igual a 1. Obviamente tenemos que pasarlo a una sola función. Entonces es más fácil trabajar con las identidades trigonométricas. En este caso la cosecante cuadrado sabemos que es cotangente cuadrado más 1 o 1 más cotangente cuadrado, como está aquí. Entonces más 1 menos la cotangente de x igual a 1, y ya vemos que todo está en función de una sola función. Si pasamos este 1 al otro lado, se cancelarían y me quedarían simplemente dos términos en el lado izquierdo de la igualdad que tienen en común la cotangente. Entonces puedo sacar cotangente en factor de x en factor de cotangente de x, para que cotangente por cotangente me dé cotangente cuadrada, y de menos 1 para que cotangente de x por menos 1 me dé la cotangente. Ahora, por una de las leyes que vimos antes, aquí tenemos el producto de dos expresiones, cotangente de x en factor de este otro paréntesis igual a 0. Debemos resolverlo para la primera igual a 0 y para la segunda igual a 0. Entonces, si tomamos la primera, cotangente de x es igual a 0, podemos analizarlo de dos formas. Como cotangente normalmente lo podemos sacar de las tablas. Por ejemplo, decir que x, entonces en este caso sería la cotangente a la menos 1 de 0. Cotangente a la menos 1 de 0, entonces nos daría un valor, sería 90 grados, y el otro valor nos daría 270, si miramos la tabla. Pero también podríamos haber calculado eso de esta otra manera. Sabemos que nos dice que la cotangente de x es igual a 0, y sabemos que la inversa de la cotangente
se llama tangente, o sea 1 sobre tangente de x es igual a 0. Despejando tangente de x nos daría 1 sobre 0. Sabemos que en el círculo trigonométrico unitario tenemos que el radio es la unidad y tenemos la ordenada es y y la abscisa es x. Entonces nos daría que la tangente sería siempre la ordenada sobre la abscisa, o sea que 1 sería la ordenada y la abscisa sería 0. En ese caso donde las y valen 1 y las abscisas valen 0, son exclusivamente 90 grados y todo el ángulo de aquí hasta acá, que es 270, que es otra manera de trabajarlo. La segunda parte, o sea que tenemos hasta ahora dos ángulos, 90 y 270 grados. La segunda parte, cotangente de x menos 1 igual a 0, nos diría, al igualarlo a 0, que cotangente de x sería, pasando el 1 al otro lado, sería igual a 1. Podemos decir entonces que la cotangente, que x es igual a la cotangente de la menos 1 de 1. Analizando otra vez lo que hicimos antes para poder usar, por ejemplo, la calculadora, sabemos que la cotangente de x es la inversa de la tangente, o sea que cotangente es lo mismo que decir 1 sobre tangente y es igual a 1. Entonces la tangente de x despejando sería igual a 1 sobre 1, que es 1, y esto lo podemos trabajar con la calculadora y decir que x es igual a la tangente a la menos 1 de 1. La calculadora nos da 45 grados, pero sabemos que la tangente y la cotangente son positivas, porque aquí dice más 1, son positivas tanto en el primero como en el tercer cuadrante. El ángulo de referencia sería 45, que vendría siendo este 45 de acá, pero el ángulo sería todos los 180 más los 45, que serían los 225 grados. En principio, ordenando un poquito las respuestas, sería de menor a mayor, sería 45, 90, 225 y 270. Vamos a comprobar si estas son las soluciones en este intervalo de entre 0 y 360 para esta ecuación. Hagámosle las pruebas. Por ejemplo, la cosecante vamos a reemplazar en la ecuación original. Entonces, el primer valor vamos a reemplazar así como están en orden. Cosecante cuadrado de 45 menos cotangente cuadrado de 45 me debe dar 1. La cosecante al cuadrado de 45, nosotros sabemos que la cosecante es para utilizar una forma fácil, sabemos que es la inversa del seno, entonces sería que 1 sobre el seno de 45. Entonces, el seno de 45 es raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Sería el seno, pero como estamos hablando de la cosecante, sería raíz de 2 sobre 1, elevado al cuadrado, porque está al cuadrado, menos la cotangente de 45. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 1 sobre 1, nos daría menos 1. Raíz de 2 al cuadrado nos daría 2, que menos ese 1 efectivamente nos da 1, o sea que 1 es igual a 1, que teníamos al otro lado. Es de notar que aquí trabajamos un poquito parecido en las pruebas, un poquito parecido a lo que eran las identidades trigonométricas. Tenemos que demostrar que todo lo que está a la izquierda es exactamente igual a lo que está a la derecha. O sea que nos cumple. El primer ángulo está bien. Veamos que el segundo ángulo, que sería 90. Reemplazamos otra vez cosecante cuadrado de 90 menos cotangente de 90 es igual a 0. La cosecante de 90, sabemos que es la inversa del seno. Si el seno era y sobre r, que es 1, la cosecante sería 1 sobre y. Pero en y, nosotros sabemos que en 90 grados la y vale 1, entonces nos quedaría 1 sobre 1, que al cuadrado sigue siendo 1. Y la cotangente de 90, la cotangente sería x sobre y, o sea, sería 0 sobre 1, que cualquier 0 sobre cualquier cosa nos da 0. Entonces nos daría que 1 menos 0, que es 1, efectivamente es igual a 1. Y ahí tendríamos también que 90 grados cumple
como solución de esa ecuación. El tercer ángulo sería que la cosecante al cuadrado de 225 menos cotangente de 225 es igual a 1. Entonces, cosecante de 225, la cosecante de 225, es bueno recordar que la cosecante en el tercer cuadrante es negativa y la cotangente es positiva. Entonces, cotangente de 225 es menos la cosecante de 45. Entonces, la cosecante de 45 sería, como ya vemos que es negativa, sería raíz de 2 sobre 1, que es la menos raíz de 2 sobre 1, que es menos raíz de 2, elevado al cuadrado menos la cotangente sería 1 sobre 1. Como la cotangente en el tercer cuadrante es positiva, entonces no nos cambia el signo, nos quedaría menos 1. Menos raíz de 2 al cuadrado es 2, menos 1, efectivamente 2 menos 1 es 1 y quiere decir que cumple otra vez el tercer ángulo. El cuarto sería cosecante al cuadrado de 270 grados menos cotangente de 270 grados es igual a 1. Quiere decir entonces que la cosecante dijimos que era el inversa del seno. En 270 grados, si el seno es y sobre 1, la cosecante sería menos 1 sobre 1, que daría menos 1 elevado al cuadrado menos, y la cotangente de 270 sería, cotangente es x sobre y, o sea 0 sobre menos 1, que es 0. Entonces me daría menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 0 pues sigue siendo 1, como quien dice que 1 es igual a 1. En este caso 270 grados también es solución. Luego la solución realmente, los ángulos para los cuales esta ecuación se hace verdadera son 45, 90, 225 y 270 grados. Miremos el ejemplo 4. Dice 3 tangente al cuadrado de x es igual a 1. Despejamos este 3 que está multiplicando, pasa a dividir. Nos queda que tangente cuadrado de x es igual a 1/3. Sacando raíz cuadrada, tangente de x sería raíz de 1/3. Raíz cuadrada de 1 es 1. Sobre más o menos sabemos que la raíz cuadrada siempre tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces racionalizando nos quedaría raíz de 3, más o menos raíz de 3 sobre 3. Quiere decir que tenemos dos soluciones, que x es la tangente a la menos 1 cuando tenemos el valor positivo y cuando tomemos el valor negativo, tangente a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 3. Esto lo podemos hacer en la calculadora y efectivamente el ángulo de referencia nos dice que es 30 grados. Como la tangente es positiva, porque estamos trabajando aquí en este caso positivo, es en el primero y en el tercero, este ángulo de acá, este pequeño ángulo propuesto por el vértice, también sería 30. Entonces el ángulo total en el tercer cuadrante sería los 180 más ese 30, como quien dice 210. Ahora, la tangente a la menos 1 de menos raíz de 3 sobre 3 nos da 150 grados. Sabemos que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Si el ángulo es 150, realmente aquí nos faltan 30. Este angulito de referencia sería 30, que sería este mismo que está acá, 30. Luego, entonces la respuesta sería todos esos 360 menos esos 30, o sería 330. Ordenando las respuestas te daría 30, 150, 210 y 330. Vamos a hacer las pruebas. Entonces la prueba me dice 3 tangente al cuadrado, el primer valor que es 30 elevado al cuadrado es igual a 1. Esto es 3. La tangente al cuadrado de 30 es 1 sobre raíz de 3. La tangente es 1 sobre raíz de 3. Entonces, y está elevado al cuadrado y eso sería igual a 1. Cuando elevemos 1 sobre raíz de 3 al cuadrado nos da 1/3. Por 3 se simplifican y da 1. Quiere decir que 1 es igual a 1. Entonces, la primera respuesta es correcta.
La segunda me dice 3 tangente de 210 grados, la segunda respuesta. Entonces, la tangente de 210 grados es otra vez 1 sobre raíz de 3, en el tercer cuadrante es positiva. Al elevar al cuadrado me queda 1/3, que multiplicado por 3 se cancelan otra vez, se simplifican y me da 1. Entonces, de 210 grados también cumple. Miremos 150. La tangente de 150, o sea, la tangente de un ángulo en el segundo cuadrante es negativa y me da 1 sobre raíz de 3, pero como está elevado al cuadrado, aquí me quedaría otra vez 1 sobre 3, que simplificado con el 3 me daría 1, o sea que cumple también 150. Y la última, 330 grados, sería 3 por la tangente de 330 grados es igual a 1. Y sabemos que la tangente en el tercer cuadrante es negativa, entonces nos daría menos 1 sobre raíz de 3, o sea menos raíz de 3 sobre 3. Al elevar al cuadrado aquí nos quedaría esto positivo y nos quedaría otra vez 1/3 multiplicado por 3, que se simplifican y daría 1 igual 1. Quiere decir en este caso que la solución, si son todos estos ángulos entre 0 y 330 y 360 grados. Veamos el sexto. El sexto dice que seno al cuadrado de x es igual a seno de x por coseno de x. Entonces, el segundo miembro vamos a pasarlo al primero y ordenamos de una vez, que haría seno al cuadrado de x menos seno de x por coseno de x, y en el otro lado queda 0. Vemos que en esta expresión hay dos términos en los cuales tenemos en común, podemos sacar un factor común que es seno de x. Entonces seno de x en factor, para que nos dé seno al cuadrado faltaría seno aquí, y para que nos dé seno por coseno nos faltaría coseno en este lado. O sea, si sacamos seno de la primera parte queda solamente un seno, y si sacamos seno de la segunda nos va a quedar coseno. Seno por seno, seno cuadrado de seno por coseno y negativo. Entonces está bien factorizado. El producto de estas dos expresiones da 0, quiere decir que debemos resolver seno de x igual a 0, la primera, y este otro factor seno menos coseno de x igual a 0. Empecemos con el lado izquierdo primero. El seno de 0 es 0 y 180 grados. Aquí podemos decir que seno de x es igual al coseno de x, pasando este al otro lado. Pasando este a dividir nos queda seno sobre coseno, que sería la tangente de 0, tangente de x, perdón, igual a 0. Luego x sería la tangente a la menos 1 de 0. Vuelve y nos da 0 grados y 180. Como son las mismas, entonces nos quedaría que la solución en este momento serían 0 y 180 grados. Vamos a hacer las pruebas. Quedaría que el seno al cuadrado de 0 grados debe ser igual al seno de 0 por el coseno de 0. El seno de 0 es 0, al elevarlo al cuadrado sería igual. El seno de 0 es 0 por el coseno de 0, que es 1. 0 al cuadrado es 0 y 0 por 1 es 0. Nos da 0 igual 0. Quiere decir que la primera respuesta es correcta. En la segunda, seno al cuadrado de 180 sería igual al seno de 180 por el coseno de 180. El seno de 180 es 0, pero como está elevado al cuadrado, sería igual al seno de 180, que es 0, por el coseno de 180, que es menos 1. Quedaría que 0 al cuadrado, que es 0, sería 0 por menos 1, que es 0. Bueno, aquí me comí el menos. Veamos el octavo. El octavo me dice resolver la ecuación 1 más coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x igual a 0. Entonces vamos a ordenarla y a multiplicar por menos 1. Entonces nos quedaría 2 coseno cuadrado de x menos coseno de x menos 1 igual a 0. Como necesitamos factorizar este trinomio, es de la forma ax2 más bx más c, hay dos maneras de resolverlo. Una de ellas es, sabemos que este 2 coseno sale de multiplicar, 2 coseno cuadrado sale de multiplicar 2 coseno por otro coseno, y que este 1 de acá sale de multiplicar 1 por 1.
Multiplicando los extremos y los medios, los extremos daría 2 coseno de x por 1 y 2 coseno de x, coseno de x por 1, que son los medios, daría coseno de x. Sabemos que nos debe dar menos coseno, menos coseno de x. La única forma o la única opción es que el 2 coseno de x sea el negativo y el coseno de x sea el positivo para que nos dé menos coseno al final. Ahora, menos 2 coseno de x salió de multiplicar estos dos, entonces este 1 sería el negativo y el coseno de x sale de multiplicar estos dos, entonces este debería ser el positivo. Entonces nos quedaría que al factorizar serían 2 coseno de x más 1, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por coseno de x menos 1 es igual a 0. Esa es una forma. La otra forma sería recordar que otra manera de factorizar trinomios de la forma ax2 más bx más c igual 0 es multiplicar y dividir por el coeficiente del término cuadrático. Eso se vio pues en la algebrita básica. Entonces vamos a multiplicar por 2 toda la ecuación original, que es esta. Al multiplicar por 2 nos queda 2 coseno cuadrado de x, 2 por 1 es 2 y 2 por 1 es 2 otra vez, sin cambiar los signos. Esta expresión de aquí la podemos y dividir por 2 obviamente. Esta expresión de aquí se nos convierte, la podemos escribir como 2 coseno de x elevado al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y coseno de x al cuadrado es coseno cuadrado de x, menos 2 coseno de x, la clave está en que estas dos expresiones de aquí sean la misma, menos 2 igual 0, simplemente estamos agrupándolas. Este ya se me convierte entonces, dividido entre 2, se convierte en un trinomio de la forma x2 más bx más c igual a 0, que se factoriza en dos factores, donde el primer término de ambos factores es la raíz cuadrada del primero. Entonces sería 2 coseno de x y 2 coseno de x. El signo del primer paréntesis es el segundo signo que tenemos aquí, que es menos, y el signo del segundo paréntesis es el producto de estos dos, menos por menos es más. Entonces tenemos que buscar dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 1. Entonces en este caso los números que multiplicados nos dan 2 es 2 y 1. Entonces nos quedaría 2 por 2, aquí hay 4, y 2 por 2, 2 por 1 es 2. Entonces 4 menos 2 nos daría los dos cosenos, ¿sí? Que están aquí. Sobre 2. Vemos que en el primer factor tenemos en común 2, que lo podemos factorizar. Nos queda 2 en factor de coseno de x menos 1 por 2 coseno de x más 1 sobre 2 igual a 0. Como vemos, podemos simplificar el 2 con el 2 y nos queda otra vez la misma expresión anterior, que es 2 coseno de x más 1, que está aquí, por coseno de x menos 1, que está acá, igual a 0. Tenemos dos factores igualados a 0, entonces el primer factor, 2 coseno de x más 1, igual a 0, y el segundo factor, coseno de x menos 1, igual a 0. Entonces nos quedaría en la primera parte, nos quedaría 2 coseno de x igual, pasamos este 1 al otro lado, nos da menos 1, y pasando el 2 a dividir, nos queda que coseno de x es igual a menos 1 medio. Esto lo podemos decir entonces que x es igual al coseno a la menos 1 de menos 1 medio. Trabajando con la calculadora vemos que x1 nos da 120 grados. Como sabemos que el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante, nosotros sabemos que este es 120, o sea que faltan 60. Quiere decir que aquí tenemos este angulito también de referencia, debe valer 60. Luego el otro ángulo serían los 180 más estos 60, como quien dice 240 grados. En la segunda nos dice que coseno de x sería igual a 1, luego x sería igual al coseno a la menos 1 de 1, en ese caso x es 0 grados o 360 grados. En última, las soluciones hasta el momento serían 0 grados, 120 grados y 240 grados. Vamos a hacer las pruebas. Empecemos con 0, entonces nos quedaría que 1 más coseno de 0 menos 2 coseno al cuadrado de 0 grados
igual 0. Entonces debe ser igual a 0. Entonces 1, que lo tenemos aquí, el coseno de 0 grados es 1, y el coseno de 0 al cuadrado, que es 1, multiplicado al cuadrado sigue siendo 1 por menos 2 es menos 2. Entonces nos quedaría 1, que es este, más este que es otro 1, menos 2 igual a 0. Nos quedaría 2 menos 2 que es 0. Quiere decir que el primer ángulo es correcto. Vea, probémoslo con el otro. Nos daría 1 más. Entonces, coseno de 120, vamos a tomar el segundo valor. Coseno de 120 menos 2 por el coseno al cuadrado de 120 sería igual a 0. Tenemos 1. El coseno de 120 es igual a 1/2. El coseno de 120 grados es menos 1/2. Aquí lo tenemos. 120 grados sería menos 1/2. Menos 2 por el coseno al cuadrado de 120. El coseno de 120 menos 1/2, como está al cuadrado, pues al cuadrado y multiplicado por 2. Aquí nos quedaría 1 menos 1/2 menos 2 por... Cuando elevemos esta expresión que es negativa al cuadrado da positiva, el cuadrado de 1, 1, el cuadrado de 2 es 4. Nos queda 1 menos 1/2 menos otro medio. Al simplificar aquí este 2 con el 4 nos da 1/2. Entonces menos 1/2 y menos 1/2 nos da menos 1, más 1, vemos que eso nos da 0, 0 es igual a 0. Luego cumple 120 grados también. Veamos con 240. Entonces 1 más coseno de 240 grados menos 2 por el coseno al cuadrado de 240 grados debe dar 0. Entonces 1 menos el coseno de 240, ya sabemos que el coseno de 240 es menos 1/2, entonces menos 1/2, menos 2 por el coseno de 240 que es menos 1/2, pero como está elevado al cuadrado lo elevamos. Vuelve y nos da 1 menos 1/2 menos 2 por 1/4, que al simplificar esto vuelve y nos da 1/2 y nos queda 1 menos 1/2 menos 1/2 sería igual a lo que está arriba. Como los números negativos se suman, tenemos menos 1/2 da menos 1, que más 1 es igual a 0. Y tendríamos entonces que los tres ángulos se están cumpliendo con esa ecuación trigonométrica. Miremos el 10, el caso 10, dice, el problema 10 dice que resolver la ecuación coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x es igual al seno de x. Entonces, el coseno al cuadrado lo podemos expresar por una identidad básica como 1 menos seno al cuadrado de x, menos este seno al cuadrado de x es igual a lo que está al otro lado, que es seno. Ordenando el polinomio, nos quedaría menos seno al cuadrado y menos seno al cuadrado son menos 2 seno. Entonces multiplicamos toda la ecuación por menos 1 y nos quedaría 2 seno al cuadrado de x. Este pasaría al otro lado negativo, pero como estamos multiplicando por menos 1, se nos convierte en positivo. Y este, que no lo hemos movido de lado, cambia su signo. Y nos queda 2 seno al cuadrado de x más seno de x menos 1 igual 0. Nos queda una sola función. Factorizando nos queda 2 seno de x menos 1 por seno de x más 1 igual 0. El primer factor se iguala a 0, entonces nos queda que 2 seno de x menos 1 es igual a 0, o sea que el seno de x sería, pasamos 1 y después pasamos a dividir el 2, nos queda seno de x es igual a 1/2. En el otro lado nos quedaría que seno de x igual a menos 1, y vamos a empezar entonces a resolver. En la calculadora podemos decir que x es igual, ahora el valor de x es igual al seno a la menos 1 de este valor, 1/2. Sabemos que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, entonces sabemos que debemos tener dos respuestas. El ángulo de referencia sería 30 grados, que es una de las respuestas. Este ángulo que es referencia sería el mismo ángulo que hay con las x acá de 30 grados. Luego el segundo ángulo sería todos los 180 menos 30, que son los 150. Acá el seno de x es igual a menos 1, entonces x a la 3 sería el seno a la menos 1 de 1, y el seno en el único ángulo donde el seno es igual a menos 1, o sea,
que es 270 grados. Nos quedan entonces tres respuestas para este caso: 30, 150 y 270 grados. Vamos a comprobar si las tres son la solución. Entonces nos quedaría que coseno al cuadrado de 30 grados menos seno al cuadrado de 30 grados sería igual al seno de 30 grados. El coseno al cuadrado de 30 grados sería el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2, eso elevado al cuadrado, menos el seno de 30 es 1/2 elevado al cuadrado, sería igual al seno de 30, que es 1/2. Eso también lo podríamos hacer con calculadora, ¿no? Entonces aquí nos quedan de los triangulitos esos famosos, queda 3 cuartos al elevar menos 1 cuarto sería igual a 1/2. Aquí nos quedaría 3 menos 1, que son 2 cuartos. 2 cuartos al simplificar da 1/2. Quiere decir que 1/2 sería igual realmente a 1/2. El primer ángulo es cierto. Coseno al cuadrado de 150 menos seno al cuadrado de 150 sería igual al seno de 150. El coseno al cuadrado de 150, sabemos que el coseno es negativo, entonces daría menos raíz de 3 sobre 2 al cuadrado menos el seno de 150 es positivo, que es 1/2, entonces al cuadrado sería igual al seno de 150, que es igual a 1/2. Entonces al elevar aquí nos queda positivo y nos queda 3 cuartos menos 1 cuarto sería igual a 1/2. 3 cuartos menos 1 cuarto nos daría 2 cuartos, que es 1/2, y 1/2 efectivamente es igual a 1/2. Quiere decir que 150 grados es otra de las respuestas válidas. 270 grados, entonces coseno de cuadrado de 270 grados menos el seno al cuadrado de 270 grados sería igual al seno de 270 grados. El coseno al cuadrado de 270 es 0 menos el seno al cuadrado de 270, que vale menos 1, sería igual al seno de 270, que es menos 1. Aquí cuando elevemos este al cuadrado nos da positivo 1, y al cambiar el signo nos daría menos 1 igual a menos 1. Y en este caso tenemos el ejercicio 10 resuelto. El ejercicio 12 nos dice que tangente al cuadrado de x menos 2 tangente de x menos 3 es igual a 0. Factorizamos y nos da tangente de x menos 3 por tangente de x más 1 igual a 0. La primera la igualamos a 0, entonces queda que tangente de x es igual a 3, luego x es igual a la tangente a la menos 1 de 3. En calculadora el primer ángulo nos da 71,56, 50, 51, 118 grados, que pasando a grados, minutos y segundos sería lo mismo que decir 71 grados, 33 minutos, 54.18 segundos. Sabemos que la tangente es positiva en el primero y en el segundo. Quiere decir que el ángulo de referencia, que es igual a la primera respuesta, son 71 grados 33, que es el mismo que está acá. Entonces el segundo ángulo en el tercer cuadrante sería 180 más esos 71.33, 54.18. O sea, quedaría 251 grados 33 minutos, 54.18 segundos. Y en la segunda nos daría que tangente de x más 1 igual a 0, luego la tangente de x sería pasando este menos 1, x sería la tangente a la menos 1 del valor menos 1, y el ángulo nos da 135 grados. Entonces 135 nos da en el segundo cuadrante, y nosotros sabemos que la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. O sea que este ángulo que está aquí, que es el mismo que está acá, este ángulo por opuestos por el vértice, sería 45. Entonces sería en el cuarto cuadrante sería todos los 360 menos esos 45, que son 315 grados. Entonces las respuestas serían, ordenándolas, tendríamos 71 grados 33 minutos a el segundo sería 135, el tercero sería 251 grados 33 minutos 54.18, y la cuarta respuesta sería 315. Utilizando la calculadora aquí, muy fácil, podemos decir
que la tangente de 71.56, bueno, todo este valor elevado al cuadrado, menos 2 veces la tangente de ese mismo ángulo, menos 3 es igual a 0. Y nos da que 0 es igual a 0, que está bien. Utilizando otra vez la calculadora, nos quedaría que la tangente de 135 al cuadrado menos 2 por la tangente de 135 menos 3 es igual a 0. Al resolver esto en la calculadora vuelve y nos da 0, quiere decir que el segundo ángulo cumple. El tercero, hacemos otra vez lo mismo en la calculadora, esta expresión que tenemos aquí, menos 3 igual a 0, y nos da que 0 es igual efectivamente a 0. Y por último, tenemos que la tangente de 315 grados al cuadrado menos tangente de 315 menos 3 es igual a 0. Haciendo otra vez todo esto en calculadora nos da que la primera, a la izquierda del igual, en el primer miembro, nos da 0 igual a lo que tenemos en el segundo miembro de la ecuación, que es igual a 0. Bueno, hasta allí tenemos nosotros la solución de los ejemplos del taller sobre ecuaciones trigonométricas.